Empezamos. Pues muy buenos días, gracias. Estamos a martes 6 de mayo, lecturas al oído. Es la sesión número 1 de nuestro cuarto libro. El cuarto libro, les muestro la portada rápidamente, se llama Nadie nos vio partir. La escritora es una escritora mexicana de nombre Tamara Trotner. Esta fue su primera novela. Había publicado cosas más sencillas, pero ya publicada con un sello importante editorial como el de Alfaguara, esta es su primera novela. Salió en el año 2020, justo volvemos, que siempre nos lleva a esa época de pandemia. En abril 2020 lanza la novela y empieza toda su promoción pues a distancia. Lo que ella quería hacer en vivo no se logró y lo hizo a distancia. Les quiero mostrar un pequeño video que nos da como una sinopsis, pero de lo importante que puede ser un libro o dónde está publicado, quién es la escritora, en qué lugares se está o se va a desarrollar la novela. Van a ver mapas de ciudades ahorita mismo, aunque vean la imagen en pequeñito, en un celular, en un iPad, espero que les refleje un poquito la sensación de nuestro cuarto libro. Va para allá. ¿Están viendo mi pantalla, Gilberto, Nancy? Sí, Sí, Perfecto. Ok, sí, va el video a punto de comenzar, está en negro e iniciamos. Perfecto. Entonces vamos a viajar de una manera muy sutil por Ciudad de México, que es donde se desarrolla la mayor parte de la historia. Nos vamos también a ir a África, en Sudáfrica, mejor dicho. Vamos a estar también en Francia, vamos a estar en Israel y después estos protagonistas, que la novela está narrada en la voz de una niña de 5 años, vuelve a Ciudad de México. Pero bueno, siempre iniciamos antes de nuestro libro, que es Nadie nos vio partir. Quiero volver a un pequeño relato chiquitito. Aquí en Ciudad de México y donde se llegó a ver el Canal 11, existió una periodista muy famosa mexicana, comunicóloga, periodista muy querida de nombre Cristina Pacheco. Este libro es así de grueso, contiene muchos relatos que ella publicó por más de 30 años en el periódico La Jornada. Y ahí escribía relatos de la vida diaria, algunos tal vez inspirados en algo que ella vivió, entrevistó, se acercaba mucho a público común, a la sociedad en sí, como a personajes ilustres y famosos, ¿no? Entonces quiero leerles un pequeño relatito
porque habla de la infancia. Y el libro también trata de una niña, la voz de una niña que quiere sanar y quiere curar una herida de algo que ocurrió de los 5 a los 7 años de su vida. Entonces, aquí Cristina Pacheco nos regala el siguiente relato que dice el sabor de la infancia. Vamos a imaginarnos si estos 3 párrafos que les voy a leer a ustedes los remonta a alguna parte de su vida cuando eran niños. Dice Cristina Pacheco, el sabor de la infancia. La infancia jamás nos abandona, nos acompaña siempre bajo el aspecto de los niños que fuimos. Aparece envuelta en una luz especial, rodeada de siluetas, pasos, música, voces, labores que mezclan lo salado y lo dulce, el gusto de las lágrimas y de los días felices. Estos fueron innumerables, a pesar de las limitaciones que implica la pobreza, y muchos quedaron para siempre asociados al pan dulce. Apetecibles en todo momento, en nuestra mesa familiar, eran señal de inesperada bonanza tener pan dulce en la mesa. También significaba celebración, premio y hasta refugio contra la soledad. Mis hermanos y yo la padecíamos durante el breve tiempo en que mi madre se apartaba de nosotros para reunirse con mi padre de viaje en algún rancho a donde iba a comprar semillas o ganado. Sabedora de la tristeza que iba a causarnos con su separación, mi madre, antes de emprender ese viaje, nos llevaba a una panadería, la única del barrio, a fin de comprarnos los panes dulces más apetecibles, campechanas, novias, palomas, volcanes, besos. Entiendo que con aquel regalo quería endulzarnos por adelantado las horas amargas de su ausencia. Hace ya muchos años que mis padres murieron. Me he propuesto entender su partida como un viaje muy largo del que no volverán. Me heredaron su ejemplo y muy hermosos recuerdos, entre otros el regusto de aquellos panes dulces que aún guardan el sabor de mi infancia. ¿Qué tal la comida, los sabores, los sonidos? ¿Alguien se remontó a un plato caliente, a una sopita, a un guisado, a un sazón de tu mamá, de tu abuelita, del mismo que tú has recreado en tu cocina con tal de remontarte a ese espacio, un pan dulce? Ella habla de un pan dulce. Mi mamá se alejaba por motivos de trabajo de mi papá y ella nos reconfortaba con pan dulce. ¿Alguien quiere recordar? ¿Se le viene a la mente algún sazón, saborcito que diga, híjole, si yo pruebo esto, me voy a esta época de mi vida? ¿Quién siente que por ahí la comida sí le llama a los recuerdos y al pasado? ¿O nadie? Tal vez. Yo creo que a mí de repente me tocó, historia muy extraña, pero un guisado ya saben, de carne con calabacitas y elote que prepara mi mamá, riquísimo. Un día en un restaurante en Ciudad de México, en Coyoacán, lo pedí, lo probé y le dije a mi esposo, ay no, siento que mi mamá lo guisó. O sea, el mismo sazón y yo no puede ser, parece que mi mamá está atrás. Y en otra ocasión hice un espagueti verde, ya saben, el poblano, que lleva mucho cilantro y cosas así. Y cuando lo serví en mi casa, mi esposo dijo, ¿vino tu mamá? Y yo, ay, no, eso sí es un halago. O sea, que me dijeran que mi espagueti verde saliera igual en sazón al de mi mamá. Dije, no, mi mamá no está aquí, ella está en Monterrey. Pero dije, bueno, algo se copia, ¿no? Algo queda de sabor. Espero que ese pequeño relatito les haga recordar o en todo caso, empezar a asociar un sabor con la anécdota cuando pasas tiempo con alguien, cuando estás visitando a algún familiar muy cercano al que quieres mucho, asócialo con comida para que el paladar también lo remonte a tu vida con él o con ella. Creo que vale la pena tenerlo como parte de la reflexión de ese relato de la escritora Cristina Pacheco. Pues bueno, ¿listos para irnos con Nadie nos vio partir? ¿Sí? Entonces, el año 2020, pero esto no ocurre en el año 2020. Esta novela se desarrolla en Ciudad de México en la época de los 70. Comienza de esta manera. La mesa es redonda, de caoba, cabe apenas un teléfono gris de disco. Miro hacia arriba. A esta edad, todo se mira hacia arriba. Mi hermano y yo escuchamos angustiados las palabras que nuestro padre dice al auricular. Yo paso la mirada de uno al otro sin entender muy bien lo que sucede. Acabo de cumplir 5 años. Este es el último día de mi infancia. Capítulo 1. Supongo que tuvieron que casarse, al menos para que mi hermano y yo naciéramos.
Aunque a veces me pregunto si para que yo naciera se tenía que tropezar ese específico óvulo con el exacto espermatozoide o si la cuestión es más esotérica y mi alma decidió meterse ahí para cumplir algún propósito. A veces me digo que fue el destino. Entonces no puedo dejar de imaginarlo como a un operador de torre de control aéreo, un operador esquizofrénico que entre carcajadas decide hacer que dos aviones se encuentren de frente. De una u otra forma, lo cierto es que ahí nací. Por eso la historia es esta y no otra. Él se llama Leo. Antes de ser personajes, las personas se llaman como eligen sus padres. Cuando se convierten en protagonistas, el nombre tiene que cambiar. Y es que todo se transmuta en la mente del escritor. Y la mía debe de haber distorsionado tanto la realidad que lo que aquí se plasma es solo una novela. En la novela, él se llama Leo, mi papá. Ella, a ella me es más difícil nombrarla. Tuve que preguntarle, ¿cómo quieres que te llame cuando te vuelvas personaje? Valeria, me dijo muy convencida. Entonces, Valeria y Leo se casaron. Su matrimonio causó tal conmoción que tal vez habría sido mejor que mi hermano y yo escogiéramos otro espermatozoide y otro óvulo para convertirlos en hogar de nuestra existencia. No lo hicimos y ellos se casaron y ahí podría empezar la historia. Entonces ya descubrimos dos personajes, Valeria, la mamá, y Leo, el papá. Hay dos hijos de por medio y parece que están nada más la protagonista, la niña, relacionando a que me tocó ahí llegar, a esa familia. Capítulo 2. Todos los judíos de Rusia, a principios del siglo XX, tienen una vida que puede convertirse en novela. Es cuestión de que una nieta decida escribirla. Tal vez muchas lo han hecho y por eso hay tantas historias repetidas. La mayoría se parecen, todas nacen del mismo destierro y sin embargo no hay una igual a la otra. El papá de Valeria nació en Kiev a finales del siglo XIX, aunque él siempre sostuvo que era del año 1900. Cuando le preguntaban su edad, muy orgulloso respondía, yo voy con el nuevo siglo. Tuvieron que huir de su país. En Rusia y en Polonia, los ataques a los judíos eran cada vez más frecuentes. Entraban a los pueblos a robar y a masacrar. Decenas de hombres armados, empapados en alcohol y odio añejo, llegaban a destruir las vidas de quienes trataban de existir en silencio. Con cada pogromo se devastaba la esperanza de una subsistencia pasible. Los soldados entran al pueblo, queman casas, destruyen templos y salen cantando. Moisés, sus padres y hermanos disfrutaban de una situación acomodada. Aún así, decidieron escapar. En buen momento. Los que optaron por esperar tiempos mejores terminaron en algún horno. Salieron dos hermanos a tratar de hacer la América, abrir el camino para los demás, y lo hicieron. Antes de abordar el barco que los alejaría para siempre de su casa, antes de iniciar ese para siempre, fueron a Francia, al puerto de Sancerre. Ahí mi abuelo compró un lote de medias de seda. Le habían dicho que en América las mujeres podían morir por unas medias francesas. El dinero reunido por familia y amigos cercanos para enviar a los jóvenes a abrir el camino lo invirtió en su preciado tesoro. Habría muchas historias que contar de la travesía. No las conozco. Podría imaginarlas. Hubo amoríos, peleas, hambre, sed, mareo, etc. Los pasajeros habían escuchado hablar de la Estatua de la Libertad, señuelo de los barcos que llegaban embebidos en ilusiones y miedos. A unos cuantos kilómetros de las costas de Nueva York, como centinela, se erguía la isla de Ellis. Quienes sortearon el escrutinio de los agentes estaban destinados a una vida de plenitud y opulencia, porque el suelo de Estados Unidos está pavimentado de oro. Pero el barco de mi abuelo y de muchos otros abuelos y abuelas, que en ese momento eran casi niños, nunca llegó siquiera a vislumbrar la Estatua de la Libertad. Ellos se quedaron en la costa de un país sumido en una revolución. Mi abuelo nunca pudo pronunciar bien el nombre de Veracruz. ¿Será que le evocaba la angustia de saberse en un lugar inhóspito? Contaba ya de viejo que el primer momento en el que él se sintió agradecido por estar en México fue cuando probó un helado de guanábana. Ese es el capítulo 2. Ya tenemos otro personaje más. Hablan de la fuga de muchas personas que por tiempos de guerra en Rusia y Polonia se van. ¿A dónde? A hacer la América. Ellos creen que su destino va a ser en ese barco Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país que recibe y promete, por eso es tan cultural, tan multicultural. Entonces, ¿qué sucede? El barco no llega, el barco que llevaba a Moisés y a su hermano
con ese maletín lleno de las medias de seda de Francia, no llega a Estados Unidos, llega a Veracruz. Y se enamoró de Veracruz con el helado de Guanábana. El capítulo 3. Antes de llegar, Moisés escuchó a unos hombres hablando del obligado paso por la aduana. Las cosas de valor te las quitan. A mi primo le arrebataron sus joyas y hasta los zapatos. Mi abuelo entró en pánico. El dinero invertido en las medias de seda, todo lo que poseía, estaba en peligro. No le regresaron ni una, se la llevaron todas, me contaba mi abuelo. Al pedirles que me entregaran las medias, me veían como un loco, aparentando no comprender de lo que les estaba hablando. Alguna vez, muchísimos años más tarde, sentados en un café de Polanco, mi abuelo vio pasar a una viejita encorvada, caminando paso a pasito. Esa, me dijo Moisés al oído, ella es una de las que tiene mis medias de seda puestas. Mi abuelo y su hermano se vieron completamente solos, sin dinero, sin idioma, sin ley, sin familia y sin medias de seda. México a principios del siglo XX era polvo y pólvora, en especial en el puerto de Veracruz, un lugar sin maquillaje ni códigos de etiqueta. Moisés, o Moishe, como yo le digo, por ser el mayor, aunque aún no era mayor de edad, tomaba las decisiones. Su hermano lo seguía un paso atrás, tembloroso, inseguro, aferrado a una patria que jamás había sido suya. Pero de lejos las cosas toman formas caprichosas. Ahora, para aquel niño, Kiev era un lugar soleado y pacífico en el que los vecinos lo saludaban con palabras que podía entender. Quiero regresar a casa, lloriqueaba cada vez que algún pistoludo lo empujaba en la calle. Moisés nunca miró hacia el viejo continente, jamás añoró su casa otra vez. Clavó la bandera de su fe en ese país donde insultaban parejo a judíos y cristianos, y además no había pogromos. De mi abuelo materno fui la nieta consentida, la más chica del montón y la que lo visitó hasta el final. Yo fui quien lo acompañó en la ambulancia que lo llevó al hospital, en donde murió unas horas después. Las últimas palabras que me dijo fueron: no te regreses sola. Regresé acompañada por todos los que lloramos su partida, rodeada de personas y sintiendo la soledad de mi primer muerto. Capítulo 3, pues ya la novela nos va a ir llevando por viajes en el tiempo. Si se dan cuenta, habla del pasado, nos lleva a los recuerdos de su papá y después ella vuelve al presente donde habla de la ambulancia, donde llevó a su abuelo al hospital y donde lamentablemente fallece. Entonces, así vamos a ir viajando y eso es lo que le da como la frescura a la novela, que te deja muy claro en pequeños capítulos qué ocurre y qué pasado determinó a esta familia en el presente. Entonces, y aquí nada más una palabra, cuando habla de que en México no había pogromos, los pogromos eran las persecuciones a los judíos. Entonces, ese es el término. El capítulo 4 viene otro personaje más. Ya sabemos de la existencia de Moisés. Él llega a México soltero con su hermano, con ganas de llegar a la América. Pero ahora aparece en cuestión Ana y dice, capítulo 4. Ana, mi abuela, nació en Guaranovich, un pueblo que le quedó chico desde sus primeros pasos. La visión de Ana llegaba hasta sitios tan lejanos que ni siquiera existían para los habitantes de su pueblo. Una niña de vestido al tobillo, pelo recogido, ojos azules que miran a través de las limitaciones impuestas a las mujeres. Naces, aprendes lo elemental, te casas, traes al mundo muchos hijos. Si tienes la suerte de que sean hombres, habrás cumplido tu misión. Si no, entonces tu vida resulta vacua. Punto. Pero Ana estudiaba como si cada página leída, cada suma resuelta, cada nuevo conocimiento pudiera llevarla a un lugar que por alguna extraña razón había infiltrado sus sueños. Sus padres la veían con preocupación. Esa niña no es normal. Terminó primaria. Entre sollozos y miradas de corderito, convenció a su papá que le permitiera seguir en los estudios más elevados. Descubrió que existen profesores que también son mujeres y que pueden ejercer. No ahí, pero sí en otros países, porque allá afuera hay todo un mundo que vive con pensamientos nuevos. Algún maestro con ideas progresistas siguió respondiendo sus preguntas y alimentando las ansias de Ana. Hay mujeres abogadas, doctoras, dentistas. Eso quiero ser, dentista. El profesor se dio cuenta de que había cometido un error al sembrar en la jovencita un anhelo irrealizable. Eso no es posible en este país, le explica, y mucho menos en este pueblo, Ana, solo en lugares como América.
América se convirtió en el mantra de Ana. Unos años antes, un hermano de su mamá había hecho el viaje al nuevo continente y de vez en cuando recibían cartas repletas de las narraciones de ese lugar asombroso y libre, América. Ahora nada la puede detener. Se va a ir a Nueva York, a la Universidad de Columbia, a estudiar odontología. En su tiempo libre, aprende inglés con los libros que el profesor le presta a escondidas. Si realmente te quieres ir, tendrás que aprobar los exámenes, Ana. Es casi imposible que acepten a una mujer, y mucho menos rusa, pero podemos tratar. Tengo un amigo que está dispuesto a ayudarnos. Meses después, llega una carta. Ana está aceptada. El profesor la abraza y llora. Quisiera ser él quien emprende el viaje sin regreso, pero para los viejos es demasiado tarde. Ahora el problema de Ana es decirles a sus papás. Tiene 16 años, edad de encontrar marido, no una carrera universitaria. Entra a su casa con la carta de aceptación en la mano, la cabeza inclinada y el aliento le sabe a miedo. Minka, la madre de Ana, la ve entrar y se asusta. Sabe que algo ha sucedido. Corre a abrazarla. Vienen a la cabeza imágenes terribles. Ana extiende la carta y la lee sin entender porque está escrita en inglés. Ana le explica lo que esas extrañas letras quieren decir para ella. A pesar de estar feliz con la noticia, la mujer no dice nada. No puede hablar antes de que lo haga su marido. Se iría a ir en contra de su autoridad y eso está prohibido. Mandar a su primogénita al otro lado del mundo, sola, en una travesía desconocida, suena aterrador. Sin embargo, Minka tiene 4 hijas. Cada noche suplica a Dios que las cuide. Cada vez que llegan soldados rusos a romper puertas con gritos y amenazas, ella esconde a sus hijas en el horno del pan. Las primeras veces, algunas de ellas lloraban. Después se acostumbraron a esa oscuridad. De ninguna manera se irá, grita Jacobo cuando se entera de la noticia. Cuando Ana está a punto de suplicar, de reclamar, su madre la detiene con esa mirada que sabe decirlo todo. Yo me encargo, Ana. Sí, mi bisabuela siempre se hizo cargo de cualquier situación. Despacio, para que su marido continuara sintiéndose el hombre de la casa, el jefe de la familia, creyendo ser él quien tomaba las decisiones que ella había resuelto, llegó esa noche sorbiendo té caliente y bajo la luz de una veladora le explicó cómo él prefiere que su hija vaya a vivir con los tíos ricos, cómo él quiere que tenga más libertad y que sea la más inteligente de la bola de sus amigos y le recordó para él la seguridad y felicidad de sus hijas, porque están por encima de todos. Así que a la mañana siguiente, dando un manotazo firme en la mesa, Jacobo dijo, ya lo decidí, Ana se va a América. Y aquí termina el capítulo 4. Entonces ya vemos la historia de Ana, otra jovencita que está en Europa viviendo temas de guerra y se tiene, o no, no se tiene, ella quiere irse, pero por temas de progreso personal. Y cómo la mamá de Ana convence en a lo mejor una psicología inversa, decir, tú, el papá de la casa, tú has decidido que tu hija se vaya a América. Entonces aquí se empiezan a ver como en el futuro qué va a pasar con estos dos personajes, Moisés y Ana. Entonces, el capítulo 5 habla de lo siguiente. Queriendo alcanzar Nueva York, mi abuela llegó a México. Se refiere, mi abuela es Ana. Se llenaron las cuotas, explican apresurados los de la tripulación. ¿Cuotas? Nadie entiende de qué están hablando. Ellos compraron un boleto para ir a América. Sí, esto es América, pero más abajo de América. Debajo de la estatua, asustados y confundidos, los viajeros desembarcaron entre marimbas y jarochos. La primera carta que ahora Ana le manda a esos tíos que vivían en América dice lo siguiente. Queridos tíos, llegué a América, un país que se llama México, por cierto. Desviaron el barco, dicen que se llenaron las cuotas de entrada a Estados Unidos. No sé qué significa eso. La tripulación no tuvo mucha paciencia para explicar lo sucedido. Nos bajaron a empujones para zarpar lo más pronto posible de las costas de este país, que al parecer está en guerra. Por suerte, aquí hay una comunidad judía que recibe a las personas que, como yo, no tienen familia. Voy camino a la capital. Estaré ahí mientras encuentro la forma de viajar a Nueva York. Si ustedes pueden enviarme un poco de dinero, les aseguro que se los devolveré muy pronto. Les mando la dirección en la que estoy quedándome. Gracias por todo, queridos tíos. Nos vemos pronto. Los quiere su sobrina, Ana. Siguiente carta. Queridos tíos, imagino que no han recibido mis cartas. Me dicen que el Correo de México es muy inseguro. La familia que me recibió se ha portado muy bien. Empecé a trabajar para pagar mi estancia. Me contrató como costurera un señor muy amable.
Me tiene mucha paciencia porque yo no sé coser. Hago la mitad del trabajo en el doble del tiempo que mis compañeras. Estoy ahorrando para ir a Nueva York. Si no me pueden mandar dinero, no se preocupen, gano bien y casi no gasto nada. Estoy tratando de comer poco y juntar el costo de mi boleto. Los quiero mucho, Ana. Queridos tíos, conocí a un hombre maravilloso. Se llama Moisés. Él llegó a México de Kiev y se ha hecho de un buen trabajo. Me pidió matrimonio y acepté. Sé que siempre voy a preguntarme qué hubiera sucedido de haber llegado a Nueva York, a la universidad, a hacer una carrera, pero estoy contenta con lo que el destino decidió para mí. Me caso en 2 meses. Espero que esta carta los encuentre con salud. Ana. A Ana le fue muy bien. Estuvo más de 60 años junto a un buen hombre, junto a Moisés, y murió rodeada de hijas, nietos y bisnietos que la adorábamos. Hizo la vida y sin embargo nunca dejó de hablar de la Universidad de Columbia, aquella universidad en la que a pesar de ser mujer, a pesar de ser rusa, a pesar de ser de principios de siglo, la aceptaron para estudiar la carrera de dentista. Cada vez que alguno de sus nietos nos graduábamos, a mi abuela le volvía el sabor de las cosas que quedan pendientes. Terminó por perdonar a los tíos, que viéndola ya demasiado cerca, optaron por ignorarla. Los entiendo, me dijo alguna vez. Una boca más que alimentar en esos tiempos en los que cada mendrugo era apreciado, resultaba una carga demasiado pesada. Me casé con tu abuelo y ahora te tengo a ti, me decía acariciando mi mejilla, cara bonita, y se hizo la vida. Entonces, ¿qué tal? 5 capítulos que nos han reflejado cómo muchas personas que viven en México y que tienen estos abuelos que provienen de Europa, de Rusia, de muchos países en conflicto y en guerra, marcaron los nuevos inicios para tantas familias que si él hubiera sido de otra manera, no se hubieran formado esas familias. Entonces sí te da como un sentido de añoranza, ¿no? La creación de tu familia, de dónde provienes, quién es tu pasado, quién te determinó, de dónde vienes y qué luchas tan difíciles vivieron cada uno de nuestros familiares. Yo creo que por eso esta novela va agarrando saborcito. ¿Les está gustando? ¿Sí? ¿Va bien? Perfecto. Entonces ya tenemos a Moisés casado con Ana, más de 60 años juntos. Ana quería ser dentista, pero perdón, el barco llegó a Veracruz. Ya andaba yo en avión. Capítulo 6. Dice, de niña, yo pensaba que Ana y Moisés habían nacido al mismo tiempo, pegaditos, así como andaban por el mundo. Después supe que se conocieron paseando por la calle de Jesús María. La comunidad judía se instaló en el centro de la ciudad, convirtiéndola poco a poco en su hogar. Una casa se vuelve sinagoga, otra escuela, un vecino ya es esposo y una amiga la madre de hijos. Hijos mexicanos que sabrían pronunciar las palabras que sus padres jamás pudieron articular. Fue un noviazgo corto. Eran tiempos en los que las decisiones se tomaban rápido y para siempre. No había muchas opciones. Habían escapado de una guerra y llegado a otra en México. Hablar de muerte era cotidiano. Ya no alcanzaban las lágrimas ni los miedos para tantas ausencias. Además, la comunidad judía era pequeñísima, así que al momento en el que se encontraban dos seres afines, que entendían el sentir del otro y que habían surcado las mismas aguas del destierro, y que habían llegado por accidente al mismo entorno, no quedaba más que unirse. Enamorarse implicaba estar dispuesto a dormir en la misma cama, a criar a los mismos hijos, a tratar de silenciar aquellas pesadillas en común. Estuvieron casados 65 años y hasta el último día discutieron por la comida que ella preparaba y que a él aparentemente le caía pesada. En la mesa de su comedor escuché la historia de la Universidad de Columbia y la de la primera compra de tubos de mi abuelo, la de las medias de seda de Francia y de cómo a mi tía la durmieron en una caja de zapatos hasta que cumplió 3 meses. Ahí comí la mejor mermelada de fresa del mundo, hecha por mi abuela. Cientos de garibaldis y té hirviendo, siempre servido en un vaso de cristal como debe ser. Cuando tomaba el líquido humeante, mi abuelo aplaudía diciendo, esta es una verdadera rusa. Yo bebía el té con la mirada fija y la alegría de mi viejo, sintiendo cómo se quemaba mi muy mexicana lengua. En esa mesa fui dilucidando la historia de mis padres. Para conocerla, tuve que escarbar entre mentirillas blancas, fechas enredadas, silencios incómodos. Cuando mi abuela metía un pedazo de Garibaldi a su boca y después daba un sorbo de té, yo sabía que estaban a punto de abrirse las compuertas
de aquella cueva de secretos en la que se almacenaban las historias que forman los entresijos de mi existencia. Me sentaba muy atenta a memorizar lo que se decía y créanme, en una mesa llena de mujeres se dicen muchas cosas y todas al mismo tiempo. Tuve que ir quitando la paja de los chismes del día, el escándalo de la semana y el precio del jitomate. Siempre en algún momento, entre miradas cómplices y disminución en el volumen de la voz, aparecían pedazos de mi vida, incluso antes de ser mi vida. Capítulo número 7. Así como la protagonista es una niña ya convertida en mujer, pero aquí se regresa a su edad de 5 años, pues ya tiene a dos abuelos, ¿no? Maternos. Es Moisés y Ana, los papás de Valeria. Y de ahí surgen un matrimonio y llegan dos bebés. Pero ahora en el capítulo 7, esta chiquita de 5 años nos va a presentar a sus abuelos paternos, los papás de Leo. Dice capítulo 7. Tengo también otros abuelos. Son abuelos, pero en mi caso son los otros, los que existen pero no están. De los papás de mi papá sé muy poco porque dejé de verlos a los 7 años y cuando los reencontré ya eran demasiados viejos para entrar a mi vida. Su verdadera historia, si es que existe una verdadera historia, la está contando Leo con sus propios recuerdos. Se llamaban Galia y Samuel. Galia y Samuel eran hermanastros. Son ellos los primeros protagonistas de una incestuosa tradición familiar que ha permeado tantas generaciones y que ya parece ser algo normal. La mamá de Samuel era una mujer ruda, frustrada por su vida, junto a un hombre que peleaba más por la causa comunista que por llevar comida a su familia. Una vez al año, la mujer amanecía quejándose de intensos dolores de cabeza. Con la mirada fatigada y los pies pesados, decía que necesitaba ir a hacerse la cura. Empacaba su ropa más refinada y se iba a uno de esos balnearios muy elegantes a los que viajaban las personas ricas para descansar de no hacer nada. Pudo haber sido Baden-Baden, pudo haber sido Hofgarten, cualquier otro lugar. El lugar no es importante. Lo que resulta jugoso para el relato es que al parecer la cura incluía, además del agua de borbotón y fruta fresca, unos revolcones apasionados con un elegante millonario, con quien Galia coincidía cada vez que la atacaban el desgano y la migraña. Después de varios encuentros, la mujer decidió divorciarse de su marido para casarse con el hombre de los retosos curativos, que además era convenientemente viudo. Fue así como Samuel y sus dos hermanos terminaron viviendo en Lublin con el viudo y los 6 hijos en total, 3 hombres y 3 mujeres. La mayor era una belleza rubia de ojos claros que miraron a Samuel hasta desvanecerle la prudencia. Él contaba que se enamoró a primera vista de su hermanastra, la hermosa niña que vivía a una habitación de distancia. En sus historias nunca queda muy claro cuánto tiempo vivieron en la misma casa. Lo cierto es que Samuel no quiso que la relación fraternal se enraizara. Sabía que quería casarse con ella y la única opción era irse lejos hasta tener edad y dinero suficientes para pedir la mano de su hermanastra. Como lo hubiera hecho un caballero armado y con apenas 16 años, decidió dejarlo todo por el amor a su doncella. Cada semana durante 5 años, Samuel le escribió una carta. Cada semana la llevó al correo. Ahí mismo preguntaba si habían recibido algo a su nombre. La primera respuesta fue seca. No, nada. Después fue tornándose compasiva. El correo anda muy mal en estos días. Muchas veces se extravían las cartas en el camino. El primer día del mes, Samuel mandaba a su casa $10 con una nota explicando que le estaba yendo muy bien. Hubo veces en que solo le alcanzó para comer una papa hervida o un pan, para ahorrar los dólares que enviaría con un mensaje para Galia, que aunque no respondía a sus cartas, seguro estaría orgullosa del éxito de su enamorado. Allá en Lublin, el hombre guapo y rico, padre de Galia, perdía su fortuna, como a veces se pierde la cordura. La madre de Samuel, furiosa, señalada no solo por estar divorciada, sino también porque ya se habían vuelto chisme de mercado, estaba decidida a mantener su estatus de rica del pueblo, a como diera lugar. Únicamente el dinero es capaz de callar a los liosos. Decidió que Galia, su hijastra, sería la salvadora de la familia, al casarse con el hombre más rico de Lublin. Al parecer, los $10 que Samuel mandaba no le hicieron una gran impresión a su madre, que siguió apostando por la fortuna de otro joven, el joven banquero del pueblo. De hecho, el prometido ya había hecho algunos préstamos a sus padres políticos para demostrar su buena fe.
Mientras tanto, a Samuel lo contrataron en la compañía eléctrica de Barcelona para ir a trabajar a Mallorca. Pasaba la mitad del tiempo trabajando. Los mensajes seguían saliendo puntuales cada semana, cada carta. Un día la mamá de Samuel decidió ir a buscarlo. Temía que una carta se colara de su sagaz filtro y llegara a manos de Galia, así que optó por ir a poner al necio de su hijo en su lugar. Ya date por vencido, Samuel. Mira cuántas mujeres hermosas hay en estas playas. Galia no quiso esperarte, se casó y ya tiene 2 hijos. Por favor, olvídala. Samuel, desesperado, fue a buscar a un primo hermano que vivía en un pueblo cercano. Le relató su historia de amor, le explicó lo que su madre le dijo y que Galia se había casado y que tenía 2 hijos. Le escuchó atento, pero no iba a desistir a menos que Galia se lo pidiera. Le dio una nota y el pasaje de tren para que entregara sus palabras directamente a Galia. Es difícil negarse al ser el mensajero de una novela de amor. No me importa que estés casada, Galia. Tus 2 hijos serían como míos. Te prometo amarlos siempre como te amo a ti. Te pido que te divorcies y vengas a Barcelona. Aquí te estoy esperando, Galia. Galia no entendió nada. ¿Hijos? ¿Divorcio? ¿Estaría perdiendo la razón el hombre del que seguía enamorada? Decidió que se iría a España a alcanzar a quien había sido el amor de su vida desde los 16 años. Por supuesto que la cosa no era tan sencilla. Después de posponerlo por más de un año con excusas ridículas, finalmente la boda, que tendría lugar en 3 semanas en la sociedad de Lublin, se prepararía y se cancelaría. En esa época, las niñas buenas se casaban con quienes sus padres decidían. No tenían opinión propia y definitivamente no cruzarían medio continente para encontrarse con un hombre. En esa época, Galia hizo todo lo que no se hacía. Creo que esa fue la única vez que tomó una decisión en su vida y por ello la recordaría como la gran aventura. Corrían los años 20. En España el único matrimonio existente era bajo la Iglesia Católica. Para los poquísimos judíos que vivían, había una sinagoga y un rabino de medio pelo que dividía su tiempo entre Barcelona y pueblos aledaños. Galia llegó en uno de esos días en los que el rabino andaba en otro lugar. ¿Cómo cumplir la promesa que le hice a mi padre al permitirme venir a buscar a Samuel? Además, la familia a la que se habían encargado no toleraría ningún tipo de trampa, por inocente que pareciera. De pronto, como por arte de magia, Samuel encontró a un rabino que había llegado esa mañana desde Marruecos. El hombre aceptó formalizar el matrimonio y lo hizo en un hebreo que nadie entendía y que él aseguraba era una forma antigua de la lengua del libro sagrado. La ceremonia fue preciosa y muy probablemente falsa. Aunque Samuel nunca lo aceptó, todo indica que en su desesperación y no dispuesto a esperar el regreso de un rabino, el joven le pidió a un señor que había conocido en un bar que por buena paga fingiera ser un religioso marroquí y los casara. El hombre dijo frases sueltas, quizá hasta recitó la letra de alguna canción flamenca, lo que fuera que sonara poético y serio. Al final, entregó a la feliz pareja unos anillos y les permitió darse el primer beso. Despidieron a los chaperones y se dirigieron a seguir el resto de su existencia juntos. Entonces, en el capítulo 7 estamos descubriendo que Samuel y Galia se conocen porque sus padres, uno viudo y su madre dejando al antiguo papá de Samuel, se deciden casar. Entonces, por eso se consideran hermanastros. Y ahí hay una frasecita en el capítulo 7 que da a entender que pues eso es como la verdadera historia y que es que ellos dos, Samuel y Galia, son los primeros protagonistas de una incestuosa tradición familiar que al ser hermanastros algo pudiera ser similar en el futuro o algo repetirse, como teniendo de referencia lo que los abuelos habían hecho. Estamos hablando de Samuel y de Ana. Y para abarcar un capitulito más, y con este terminamos, es de una página tal cual, hablamos de qué hicieron Samuel y Galia para seguir subsistiendo. Pues bueno, el capítulo 8 dice así. Samuel y Galia pusieron una tienda de ropa. Galia diseñaba y Samuel administraba. Muy pronto se hicieron famosos por tener modelos exclusivos, piezas únicas, carísimas, que las esposas de los millonarios catalanes se peleaban cada temporada. Galia era cercana a una condesa con la que regularmente tomaba el té. El pasatiempo favorito de la aristocracia, era contar chismes y criticar a las otras mujeres con títulos nobiliarios. Un día, en una de esas charlas, la condesa le dijo que había escuchado que unos judíos habían llegado a Barcelona y pretendían vivir en una de las zonas exclusivas de la ciudad.
La mujer se rió vociferando, que los marranos deban quedarse en sus corrales. Galia se paró muy ofendida. Yo soy judía, le dijo. Todos tenemos raíces judías, respondió la condesa. Pero nuestros antepasados ya corrigieron el error y se convirtieron a la verdadera religión. Hoy no existen judíos en España. Gracias a Dios, los mataron en la Inquisición. Galia llegó a su casa, azotó la puerta y expresó contundentemente, nos vamos de aquí. No escapé de Polonia para venir a un lugar en el que también nos van a perseguir, Samuel. Optaron por México. Al parecer, se vivía bien y en ese lugar que con dificultad podrían identificar en un mapa mundi, a fin de cuentas sería llegar a América. Samuel y Galia estuvieron juntos más de 60 años, tuvieron 2 hijos y ahí es cuando la vida de los viejos se cruza con la mía. Su primogénito es mi padre. Entonces, de Samuel y Galia nace el primer hijo, mencionaron que tuvieron dos, el primero fue hombre y es Leo. Entonces, si ya nos vamos como árbol genealógico, ya estamos entendiendo que tenemos de este lado a Moisés con Ana y van a ser Valeria, y tenemos a Samuel y a Galia y van a ser Leo. Entonces, esas vidas ya empiezan a descender y es lo interesante de la novela que nos va llevando con un buen contexto a entender las razones de por qué la gente también migraba por mejores condiciones de vida, se migra porque hay guerra, se migra porque te están matando, se migra porque ya no hay ni un mendrugo que comer, o sea, hablaban del pan, o sea, el pan en épocas de guerra era sagrado, no podías tirar ni una migaja porque hay que ir a besar el suelo, o sea, los besos del pan, no puedes ser desconsiderado y tirar un pedacito de comida porque eso se valora cuando no hay nada que comer. Así decía Samuel, que por ahorrar y mandarlos el dinero a casa de Galia sin que ella se enterara que le escribía a diario, pues él ahorraba y hasta comía por día nada más una papa hervida. Entonces, son pequeños ejemplos y aquí lo interesante de la novela, Nadie nos vio partir, es que la escritora está hablando de su propia familia. Entonces, Tamara Trotner es la niña de 5 años y ella habla que esta novela es una autoficción. Podemos pensar que puede ser autobiográfica, pero ella explica de una manera muy, muy sencilla que dice, bueno, autobiográfica es irme punto y coma con todos los hechos reales, pero yo tengo que ficcionar desde mi propia verdad y desde lo que yo recuerdo, lo que mi memoria me da. Cuando la memoria me da una imagen, de ahí tengo que recrear porque es mi verdad. Y además estoy involucrando a muchas personas que siguen vivas y muchas personas que ya fallecieron y que no me autorizaron a escribir la novela hasta que ellos murieran. Y una de ellas fue su abuela Ana. Ana guardaba muchas, muchas cosas en un librero y después lo vamos a ver en la novela. Entonces, cuando esta chiquita ya tenía 16 años y descubre eso, le dice, ¿me permitirías algún día escribir o sea, esto como novela? Y le dijo, no, hasta que yo muera. Entonces, también hay mucho que ver porque estás abriendo una caja de Pandora de tu familia. Entonces, cuando tú hablas de tu familia, donde vas a descubrir temas que duelen y que también estuvieron en el escrutinio de toda una sociedad, porque lo vamos a ir descubriendo, pues más duelen. Entonces, creo que ella tuvo que, dice ella en entrevistas, tuve que desnudarme, tuve que aceptar que muchas personas no iban a estar de acuerdo con lo que yo iba a escribir, pero es mi verdad desde mi punto de vista. Si mi hermano o mi mamá o alguien más escribiera esta misma novela, la escribirían desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Entonces, esto para mí es mi autoficción, mi memoria me da, pero no podemos creer al 100% en la memoria. La memoria rescata, la memoria guarda lo que más conviene y oculta o guarda en un rinconcito lo que más duele, ¿no? Entonces, eso es lo que ella dice, por eso determina esto o lo denomina como autoficción, pero sí está basada en sus abuelos. Los protagonistas no son los nombres reales. Valeria y Leo no se llaman así en la vida real. En algún momento me los dijo ella a mí, no tuve la precaución de anotarlos, pero sí nos dijo, sus nombres son este y este. Y sí existieron y existieron todos los demás. Entonces, es una novela que la vamos a ir gozando. Me voy a quedar hasta aquí. Pues nada más para tener 2, 3 minutos de si alguien desea compartir, entendieron, tuvieron alguna duda de cómo están los personajes y si no, con esto nos quedaríamos como primera sesión de lecturas al oído. Aquí está Carmen, está Moni, está Clara, Ángel, Gilberto y Nancy.
Espero que yo haya ido a un buen ritmo, que no los haya confundido, porque poquito a poquito se está Exacto, armando este árbol genealógico. Y el árbol exacto. genealógico es complejo, pero suavecito también. Vamos a dárselos en pequeñas dosis. No sé, Carmen, ¿quieren comentar algo? ¿Les gustó? ¿Sintieron que es una novela que les está atrapando un poquito? Sí, está muy interesante porque de veras cómo han padecido los judíos y siglos por los siglos, o sea, no es nuevo esto, ¿verdad? Y Sí. hasta la fecha hay gente que deja su casa, tierra por tanto lo que pasó ahí en ¿cómo se llama? Ellos estaban en Kiev, en Rusia. En Rusia, pero Sí. pues en varios países tienen esas historias tan dolorosas porque abandonar todo y venirte con una mano adelante y una atrás Sí. es algo muy doloroso, muy triste. Sí, no lo llegan ni a asimilar. Que Galia venía de Polonia, también otro país de guerra. Entonces no sientes que la vida sea tan injusta y aquí uno en comodidad, pero cuánto Exacto. no se sufrió en épocas de guerra y habrá cantidad inexplicable de libros que hablan de lo mismo, pero hay tantas historias, por eso también la novela dice, todos los que vienen de guerra nada más ocupan una nieta que escriba una novela, porque cada familia vivió cosas terribles y se fueron conectando y fueron superando el dolor, reinventándose en países con una lengua tan distinta. Nada más imaginemos el llegar, ni siquiera entender qué te están diciendo México, qué es México, hay una revolución y aquí me tengo que quedar. Entonces, no hay de otra, no me van a subir a Nueva York y no entiendo el idioma, pero la comunidad judía los arropa y de ahí se hace esa fortaleza y esas murallas fuertes donde todos se apoyan. Por eso entendemos también lo compenetrado que es una comunidad judía, ¿no? Cierto. Así es. Bueno, pues les doy las gracias más que nada por estar en la primera sesión de Nadie nos vio partir. Es un libro que se compone de 240 páginas, mentira, 208 páginas. Ahorita, esta mañana, leímos 28. Entonces no andamos mal. Nos vamos a ir a buen ritmo. Nos saludamos mañana miércoles. Muchísimas gracias, Mónica, Gracias a Magala. ti. Espero que tengan bonito martes y pues espero tener el honor de contar con su presencia mañana miércoles. Si Dios ¿Sale? Muchas quiere, gracias nos a vemos todos. mañana. Saludos a todos. Cuídense Gracias. mucho. Saludos. Buen Gracias. día. Bye, Magala. Hasta luego. Bye. Bye.